Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México, en otro programa más, ya empezando marzo, ya cerca de lo que es primavera, ya tendremos un programa especial acerca de este inicio de la primavera, pero ahorita vamos a seguir un poquito con la serie que habíamos platicado acerca de los símbolos y está súper interesante y obviamente hoy vamos a ver lo que son dos símbolos que a mí me encantan, son muy celtas. Ahorita vamos a ver las diferencias entre ellos, pero lo que es la triqueta y el triskel, ¿sí? Y vamos a, obviamente, para hablar de todo esto, a estar como de costumbre con Bernadette Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Feliz de nuevo aquí. Ya sabes que me encanta compartir, me encanta que podamos hablar con todos los que nos dan tanto amor al seguirnos, al compartirnos. Y bueno, o sea, eso es, no les debemos, ¿no? Nos les debemos continuamente con estas energías, dándoles lo mejor que podemos en temas y en procesos y en inventiva nuestra, porque al final es algo que hacemos con amor, con cariño para compartir, ¿no? Para despertar, por lo menos esos gusanitos que digan, quiero saber más, quiero, no sé, involucrarme más en nuestras propias formas de pensamiento evolutivo, ¿no? Y seguirlo, bueno, y qué mejor que pensamiento evolutivo, Mao, que hablar de los símbolos, que hay símbolos que se han movido a través de la historia, evolucionando con la humanidad o manteniendo estos símbolos que se vuelven universales, porque dentro de ellos además hay grandes conocimientos que hay que meterse como si fuera esta energía, bueno, no como si fuera, como parte del ocultismo, ¿no? Símbolos que contienen mucho conocimiento a la altura del triskel o de la triqueta, ¿no? A la altura estos dos símbolos de la geometría sagrada. Y entonces contienen detrás de ellos una cantidad enorme de información que incluso va más allá de la cultura que los ha visionado, ¿no? Y en este proceso, pues la palabra clave es que son símbolos con esta tradición celta, ¿no, Mao? Una tradición celta, híjole, pues que son años, o sea, son grupos que viven 500 años antes de Cristo. O sea, son grupos muy antiguos, con una cultura, con una historia, con una Irlanda que mostraba sus diversas civilizaciones. Sí, y además nos muestra una parte que es muy importante. Tanto el triskel como la triqueta son símbolos de triada, son símbolos triples y si de alguna manera la triqueta tiene como un origen más irlandés, escocés, más británico, más de esa zona, el triskel tiene un origen más es el tíbero, es más de la parte española. Sin embargo, la primera diferenciación que podemos hacer es que la triqueta, ¿sí? Se parecen mucho entre sí los símbolos, pero la triqueta es el símbolo de equilibrio femenino y el triskel es el símbolo del equilibrio masculino, que significa de hecho triskel o triskelión, se llamaba tres piernas, se llama tres piernas, y es el símbolo del equilibrio masculino, aunque aquí vamos a tener una cosa que es bien interesante, porque era el símbolo de la triqueta, lo ocupaban muchas veces los varones, no es esta parte de exclusividad hombre o mujer, sino que tenían muy avanzado el proceso de equilibrio. De hecho, los dos símbolos nos hablan mucho de equilibrio, de este manejo de triadas, de vida, muerte, resurrección, de presente, pasado, futuro, de estos tres cielos. Nos habla mucho de esta parte de equilibrio. Y dentro de esta parte de equilibrio es muy claro de que son símbolos, no es triqueta lo ocupan las mujeres, triskel lo ocupan los hombres, no, al contrario, es esta parte de buscar el equilibrio, ¿no? Claro, claro, sí, claro, Mau. Estamos hablando de dos símbolos que indistintamente están los dos manejando esta energía triada, ¿no? Ya por un lado la energía del triskel con la idea de las tres patas, la energía de la triqueta con la idea de las tres esquinas.
¿no? Justo esta cosmovisión se mueve a través de la historia, porque además con la triqueta va a pasar algo interesante. La triqueta es muy bien absorbida durante el medioevo, ¿no? Para continuar durante este medioevo, ya como un símbolo que se pasa a esta secta brahmista del catolicismo, ¿no? Entonces va a ser muy bien adoptado para volver a mostrar esta energía de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como la energía masculina y femenina en sus triadas. Esto va a ser como muy interesante porque eso es como un símbolo, se va moviendo, y como dentro de un medievo e incluso el medievo oscuro sigue y sobrevive y pasa y va entrando a nuestra modernidad, ¿no? Y va entrando a nuestra modernidad y se vuelve a adoptar desde su origen pagano, ¿no? O sea, se vuelve a tomar y ahora se vuelve otra vez este talismán, ¿no? Que nos va a dar esta energía de 3, que nos va a dar esta energía de protección, como tú bien en este momento decías, ¿no? Nos van a hablar incluso de esta energía interior y la energía exterior, ¿no? Estas espirales que nos llevan a los mundos exteriores e interiores, y con el tema de vida, muerte, renacimiento, ¿no? Así como también, Mao, estos números 3 o estos símbolos en 3 nos están hablando de esta triple o de esta dimensión que sí entendemos, la dimensión del cuerpo mental, del cuerpo físico y del cuerpo espiritual, ¿no? Nos hace sentir en estos procesos, porque también va a estar adoptado o adaptado a estos dominios inmediatos del hombre. Dentro de nuestra energía primitiva, Mao, si tú te paras como un hombre que no conociera nada en el mundo, te paras y lo primero que vas a ver es tu tierra. Lo segundo que vas a ver es tu cielo. Y lo tercero que necesitas es tu agua. Está dentro de ti. Son 3 dominios del hombre, son 3 aspectos que el hombre forma parte de su dominio. Y entonces también este Triskel va a poder, realmente estos 2 símbolos, Mao, con este número 3, pueden contener una enorme cantidad, ¿no? De asociaciones, e incluso por todos lados, ¿no? Piensa como cada cultura, como cada identidad religiosa tiene esta idea de 3, ¿no? Ya sea Vishnu, Shiva, se me fue el otro, Vishnu, Shiva y Brahma, ¿no? Ya sean ellos 3, o en otros campos energéticos, ¿no? Donde tenemos también en la energía femenina, tenemos a Shakti, tenemos a Durga, tenemos a Kali, ¿no? Tenemos muchas posibilidades de hacer estas triadas. Entonces eso es súper interesante porque finalmente, no, aunque no hay un único significado para estos 2 símbolos, sí es interesante que cuando los observas, Mao, sobre todo en el caso de la triqueta, cuando amplías este símbolo vas a encontrar geometría sagrada, vas a encontrar los 3 círculos. Si tú amplías estas formas de la triqueta, tienes los 3 círculos que son los primeros movimientos o los primeros trazos de la geometría sagrada, y eso se refiere a la conciencia de la creación, ¿no? En mi geometría sagrada, el primer círculo es la expansión del Dios cuando se piensa, la segunda cuando se mueve, que hace la luz, y la tercera cuando se manifiesta. Entonces tenemos estos 3 triángulos, esos 3 círculos que van a dar lugar a esta primera floración, ¿no? Que es la triqueta, esta primera formita, ¿no? Que nos da 3 vésicas Piscis, 3 observaciones o movimientos de Dios o de el universo, como uno desee verlo, porque la geometría sagrada habla de la conciencia, ¿no? De Dios. Entonces eso es un símbolo bien interesante, creado de la unión de los primeros 3 círculos de la geometría sagrada, que pues ya dentro del conocimiento del ocultismo y de la geometría pues representan los pasos de la creación, el Génesis, el árbol de la vida, el bajar de Keter a Malkut. O sea, realmente es un símbolo muy poderoso porque puede contener, como la flor de la vida, muchísima información. Una vez que de conciencia uno decide expandir y decir qué más hay allá de la triqueta, y entonces uno ve, ¿no? Este campo tan poderoso que además en este sentido pues se marca mucho lo infinito porque está marcado en un nudo celta.
Y una de las características de los nudos celtas, pues es que no tienen ni principio ni fin, ¿no? El alfa y el omega, el continuo, ese uroboros que constantemente se está moviendo a lo ilimitado y infinito. Entonces son motivos, o sea, son dos símbolos súper fuertes, Mao, que creo que así como también representan a la energía femenina y a la energía masculina, sin importar dónde está, nos muestran esta energía de la dualidad que necesita, como decías, ¿no? A veces tú, no confrontarse, sino conciliarse. Exactamente. Y una de las cosas que acabas de decir, Bernie, es muy importante, esta parte de que los símbolos no tienen principio ni fin. Más o menos en la época de los 70s, un diseñador generó un dibujo bidimensional que tenía que ver con una imagen tridimensional, que es la cinta de Moebius, que era como fue como una símbolo del psicodelismo de la época, porque no tenía principio ni fin. Sin embargo, con estas imágenes nos damos cuenta que esta parte de continuidad, de ciclo, de avance, de evolución, son más antiguas de lo que pensamos. Uh-huh. Sí, efectivamente son símbolos que nos remiten mucho a ideas muy claras. Si de alguna manera el Triskel fue muy relacionado desde los 90s para acá con la brujería debido a series de televisión, pero son formas que están presentes igual en muchas construcciones medievales, está muy presente porque era fácilmente amoldeable a un sincretismo para cada uno. Y lo que hemos platicado, esta parte de Trinidad, existe en todas las culturas, entonces era muy fácil. Obviamente, sí es un símbolo simple aparentemente, pero de alguna manera tiene una complejidad y tiene una evolución muy importante, porque de alguna manera nos habla, nos condensa toda la filosofía celta, y recordando, haciendo una pequeña acotación, celtas no nada más es las Islas Británicas, uh-huh. O sea, también estamos hablando de España, Francia, Alemania, o sea, estamos hablando de una extensión europea muy amplia, donde estos pueblos tenían, y bien cada quien estaba en eso, y se sabían diferenciar muy bien, uh-huh. Pero compartían conocimiento y manejaban esta parte de mantenerse cada quien en un respeto, no nada más entre pueblos, no nada más entre gente, sino también con esta parte de naturaleza. Entonces ellos también encontraban que este símbolo, lo vimos el programa pasado, como el pentagrama, el pentáculo, se representa mucho en la naturaleza. Bueno, esta también es otro símbolo que reaparece mucho en la naturaleza. Esta parte de equilibrio trinitario es muy importante. Se encuentra hasta fuera de culturas celtas como son los nórdicos, los vikingos, dentro de las mismas runas aparece de repente estos símbolos, ¿sí? Y nos manejan una visión muy clara de lo que es su filosofía de igualdad, de eternidad, de invisibilidad, esta parte de no me veo más, ¿sí? Uh-huh. Entonces es muy interesante ver cómo las fuerzas que maneja estos símbolos, ¿sí? De amor infinito, de eternidad, de lealtad, de verdad, se manejan mucho en estas culturas, de honestidad sobre todo, uh-huh. Bernie, que de repente habríamos que echar un ojito en esos valores, ¿no? Un ojote, Mao, hay que abrir el ojo de Isis y el ojo de Ra juntitos para tratar de generar esa energía, ¿no? O sea, ojotes, necesitamos una pineal así vibrando fuerte para esos temas, ¿no? Así es. Fíjate que, Mao, eso que marcas ahorita es bien interesante y bien importante. Gracias a la forma de la triqueta o a esta energía que es tan
natural para nosotros entender, es que lo vamos a ver como un símbolo importante, ¿no? Y símbolo importante porque además arquitectónicamente, Mao, es un símbolo que reviste muchas épocas, desde el barroco, te puedes ir al neoclásico, está en la construcción, ¿no? Física de muchas culturas también, ¿no? Y física y además pictórica y escultórica, Mao, porque, por ejemplo, esta energía de esta triqueta y de esta fuerza de los nudos celtas pasa y lo vas a poder encontrar incluso en esta energía, estos tesoros guardados de esa cultura en libros ilustrados del medioevo, como el libro de Kells, como el libro de Durrow, como el libro de la cruz de Quilachti, que esta cruz de Quilachti es esta cruz que luego vemos así tan celta y se llama así por el lugar donde estaba, ¿no? Pero va a ser absorbida a este campo. La triqueta, entonces, realmente, ambas, triqueta, triskel, ¿no? Nos van a llevar a algo que tú estás mencionando que es como muy importante, a una sabiduría heredada de un grupo, de un territorio amplio, que con sus pequeñas diferencias, ¿no? No es lo mismo el celta ibérico que el germánico, ¿no? Tienen sus diferencias. Germánico va a ser mucho más al estilo nórdico, mientras que el ibérico tiene mucho más similitud con sus inmediatos, ¿no? Que sería esta energía portuguesa, esta energía leónica, esta energía francesa. Hay Irlanda, Inglaterra, claro, ¿no? Se mueve mucho, pero al final, Mao, dentro de este proceso creo que es importante o es valioso que podemos analizar los sentidos o los significados simbólicos que hay ocultos en estos símbolos, ¿no? De entrada, la energía de la vida transcurriendo por etapas. Para estos grupos, ¿no? Vamos a entender que son grupos, en algunos casos nómadas, en otros ya más sedentarios, más establecidos en un área, pues la importancia de los ciclos, ¿no? De entender los ciclos agrícolas, los ciclos de la tierra, pues también requiere de un símbolo. Y este símbolo es nuevamente la triqueta, ¿no? Dentro de esta energía, la triqueta ayuda a entender, ¿no? A movernos a través de las diferentes etapas y retos de la vida, ¿no? Es una energía de gratitud. La triqueta es un símbolo ampliamente vinculado, Mao, con la riqueza, con la abundancia, con la prosperidad, ¿no? Porque este símbolo se utiliza mucho con esta energía de voy a hacer un ritual de dinero, voy a hacer esto, y pones tu pentagrama, como habíamos hablado con esta unión, pero también es muy fácil poner la triqueta como un símbolo de creación de esta energía de abundancia, de seguridad, de asegurarme que hay cambios positivos, que mi trabajo, ¿no? Me va a conducir a un periodo de crecimiento y de progreso ininterrumpidos, porque tiene el continuo, ¿no? Entonces, hay energías súper interesantes dentro de la triqueta. Otra importancia de ahí es que podemos sentir, darnos, ¿no? Un poquito la oportunidad de entendimiento simbólico de la unicidad, ¿no? Porque al final esta triqueta está sin separarse. Aun cuando parece muy bien que hay 3 trazos, están unidos. Y entonces nos salva de esta energía donde alma y espíritu, este alma encarnada y gran espíritu, energía afuera, están unidos. Esta energía de la triqueta que me dice que puedo sentir a través de ella la representación de una sensibilidad espiritual que me permite sentirme perfectamente alineada con mi alma, con mi espíritu y con la existencia. Entonces es una triqueta también que me puede dar esta oportunidad de darme una sensación existencial de quién soy. No material, la triqueta, aunque me da abundancia, aunque puedo tener prosperidad, no parte de la materia, parte de lo invisible, parte de lo sutil, ¿no? Parte de esa energía. Entonces, híjole, pues imagínate, si tengo un símbolo que me invita a sentir la unicidad, tengo un símbolo de despertar. Por eso también se vuelve tan famoso, ¿no? Por eso se retoma. Es un símbolo de despertar espiritual al mismo tiempo. Es la búsqueda de la identidad espiritual
me lo dan estos símbolos también, ¿no? Que nos desafía a buscar conocimiento. Claro. Una de las cosas que se me hace también muy interesante, Bernie, es que a pesar de la cercanía que tenemos de estas zonas, o sabemos que tuvieron un contacto muy, muy antiguo, estas culturas celtas, con los antiguos griegos, ¿sí? Claro. Que de hecho, estas tribus celtas se les denominaba los Keltoi, denominada por los griegos como los Keltoi, los que se esconden. Nunca tuvieron como un gran trato o se mantuvieron como en una respetuosa distancia por lo mismo, porque los griegos decían, ellos no quieren como que nos metamos con ellos. Sin embargo, se funde esta parte porque vamos a ver estas figuras de Triskel y sobre todo el Triskelion muy también representada en la cultura griega. Y de hecho el Triskel o el Triskelion, que viene precisamente del griego, se encuentra mucho y se encuentra como vestigios muy antiguos, sobre todo en comunidades ahora autónomas españolas como Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y todo eso, con muchas petroglifos, ¿no? Grabados en piedra, que muchas veces datan hasta de 3200 años antes de Cristo. Entonces, vemos que son como mucho estas imágenes que también empapan a la zona italiana, ¿sí? Con este símbolo del Triskelion y que le ponían la cara de la medusa al centro, como esta parte también mágica Italia siciliana, ¿sí? Claro. Que existía y que de alguna manera, te digo, sí había como esta parte de la eterna evolución, este movimiento. Y tenía una forma, porque tiene un sentido. Si bien la triqueta no, el Triskelion tiene como un sentido, en sentido de las manecillas del reloj, aunque aparece de repente en Levo Giro, aparece en sentido contrario, que de repente es importante hablar de estos sentidos, estos movimientos, que para nosotros podríamos decir, ay, mira, pusieron al revés. No, tenía un sentido muy profundo en la parte de los símbolos. Entonces, esta parte que nos remite mucho a la historia y a una historia de edad de hierro, o sea, muy, muy, muy antigua, nos hace ver, Bernie, cómo estos símbolos permanecieron como muy presentes desde tiempos inmemoriales, como un símbolo mágico de salud, de contactar con las energías mágicas de la naturaleza, que tenían como esta fuerza para poder atribuirles poderes, y eso es lo que vuelve al Triskel y a la triqueta símbolos por excelencia de una cultura de aprendizaje y de evolución. Claro. Además, Mao, son símbolos, fíjate, algo que mencionas ahorita, y justo eso es lo que le da la parte ocultista. Cuando dices, hay momentos en que el giro está a la derecha, hay momentos en que el giro está a la izquierda, ¿no? Y quitando la energía de bueno y malo, porque no es ni bueno ni malo, es otra vez un conocimiento del ocultista, del ocultismo que hay dentro de ellos. La polaridad normal de nosotros es hacia la derecha. Esa es una polaridad magnética. ¿Por qué? Porque el norte se mueve siempre hacia donde sale el sol. El giro es de mi frente, de mi norte, hacia la derecha, porque va a buscar la salida del sol. Es un campo magnético, electromagnético. Ese es mi giro, pero no quedamos, o sea, no se queda ahí. El hombre sabe que puede girar al reverso, y ahí entra esta parte del ocultismo, en donde tenemos nuestra luz y nuestra sombra, sin que consideremos que porque cuando están a la izquierda son malignos. Tiene más que ver con estas diferentes etapas. Pensemos un poco en el árbol de la vida también. Este árbol de la vida abramista, en donde de un lado tenemos el aprendizaje de los sefirots, pero el árbol de la vida tiene su contraparte hacia abajo, que son los clifots, ¿no? Tenemos el giro a la izquierda me lleva a los clifots, el giro a la derecha me lleva a los sefirots y a otros mundos o a otros
diferentes estados del árbol de la vida misma. Mínimo son estos 4, ¿no? 4 reinos hacia arriba y los 4 reinos clifóticos. Entonces, esa misma energía se va a mover en estos símbolos o triskells cuando los volteas. Te permiten ver en la vacuidad y lo que hay en la vacuidad o en este lado oscuro, que no es oscuro por negativo, sino porque es la sombra, ¿no? Es de donde emana esta proyección lumínica que Claro. nos encanta ver, pero ambos contienen este gran secreto que incluso lo podemos ver en estas tradiciones nórdicas. ¿De dónde surge la vida? Pues del caos, de este constante pleito entre el caos y el orden, ¿no? De ahí surgen muchas cosas. Estos símbolos también los van a contener porque por eso pasan a ser símbolos universales, símbolos adaptables, porque me hablan de la divinidad, pero también me hablan de los senderos, Mao. Me hablan de los caminos, 3 caminos o 3 senderos, estas espirales que me recuerdan Fibonacci, que me recuerdan fractales, que me recuerdan que eso está en el proceso evolutivo, la espiral como una fractal constante y una Fibonacci constante. Entonces me recuerda que no hay nada que yo no pueda evitar, no hay nada que evite que yo evolucione, no hay nada que evite que yo fragmente mi experiencia. Son símbolos entonces que además dentro de este proceso tienen una capacidad de llevarnos a un estudio profundo, a un regreso a casa, ¿no? Eso es esta fuerza donde dices, híjole, yo puedo utilizar este símbolo que contiene tanta fuerza del ocultismo, incluso para contactar con guías espirituales, porque me van a abrir esos portales, ¿no? De acceso y conocimiento a otros reinos, a otras frecuencias, porque además son símbolos que emanan frecuencia, Mao. Van a emanar su frecuencia constante. Y entonces ahí es donde dices, híjole, a través de la triqueta, pues como tú dices, pido el contacto con los espíritus naturales, puedo tener el contacto con los espíritus guías, puedo tener la certeza de una protección divina, voy a acentuar mis energías femeninas o masculinas, ¿no? Me da el poder de integrar estas energías y, ¿por qué no?, entrar en control o en poder, ¿no? Me da valor, me da confianza. Son símbolos con mucho peso, que aunque yo no entienda el ocultismo detrás de ellos, aunque yo no piense, ¿y cuál es el lado oscuro de la triqueta o el del triskel? ¿Cómo me muevo a ese opuesto? Están siempre, porque por ley universal tienen y contienen en sí mismos su polaridad, no su opuesto, su polaridad. Claro. Sin estas 2 polaridades no hay el balance en medio, no hay Claro. el proceso del vacío. Entonces son bien poderosos, ¿no? Es una energía de mucho estudio si quieres hacerla, llevarla mano a mano, así. De mucho estudio, de mucha conciencia, Bernie, porque si entendemos que, y lo que tú dices es muy cierto, no tiene nada de negativo. El problema es que hay como muchas malos entendidos, ¿no? Muchas asociaciones, y de hecho hay como cuestiones como antiguas que no hemos, de hecho hay algunas que hemos hasta desutilizado por miedo, Claro. porque cuando sabemos que el movimiento a la derecha es como lo bueno, ¿sí? Y hacia la izquierda es no mucho. Por eso mismo, hace no muchos años, los que eran derechos estaba bien, pero si eras zurdo te obligaban a escribir con la derecha. ¿Por qué? Porque había una malinterpretación, porque el que ocupa la mano derecha se le llama diestro, y si ocupabas la mano izquierda, le decíamos zurdo por no decir que era siniestro, porque era diestro y siniestro. Pero eso sí, ajá. Y entonces como que empezamos a tener como estos tabús, ¿sí? Sin hablarlos, sin concientizarlos, pero una persona es diestra o una persona es siniestra, sin que eso significara algo malo. ¿Por qué? Porque el movimiento hacia la derecha magnéticamente va hacia el sol. Es la parte derecha es la parte masculina y la parte izquierda es la parte que va a girar a la luna, la parte que va a girar hacia la mujer es la parte femenina, ¿sí?
Entonces, no sé qué cultura machista o qué tabús machistas empezaron a generar, ¿sí? Que la parte izquierda era la mujer, entonces era la siniestra, entonces no había que hablar de eso. Pero es esta parte de equilibrio. Y yo apunto más bien a, son energías complementarias. Decía don Antonio Velasco Piña, no son energías contrarias, son opuestas, pero que equilibran, ¿sí? O sea, el opuesto no va en contra, sino que equilibra, mantiene un equilibrio, mantiene el que una persona tenga otro punto de vista que yo, no es que esté en contra mía, es una persona que tiene una visión opuesta a la mía, pero no necesariamente es algo malo, ¿sí? Esta parte de estos símbolos nos hace reflexionar mucho, nos hace pensar cómo todo también es parte de, ¿sí? O sea, no puede haber blanco si no hubiera negro, ¿sí? No puede haber grande si no hubiera algo más chico, ¿sí? O sea, esta parte de referencia también es muy importante para poder entender. Entonces, estos símbolos, como decimos, encierran mucho, o sea, dices, bueno, son unas simples líneas, sí, pero conlleva una conciencia y conlleva una energía que es muy específica, que es muy importante, que es muy antigua, que sí ha estado presente en las culturas de los hombres por más de 5, 6, 7 mil años, es por algo, y los hombres ven y les encanta y les atrae, ¿no? Claro. Eso es lo más importante. Claro. Y fíjate, Mao, que lo importante de esto es que cuando hablamos o cuando hablas de el hombre, ¿no? Y la importancia del hombre, no es cuestión de género, es cuestión de humanidad. O sea, son símbolos que van con la humanidad, que van con el balance, con el rol que cada uno tiene y puede jugar dentro de la unión de estos dos principios, porque eso es también importante. Cuando hablamos de que estos símbolos nos invitan al balance, nos invitan a ocupar nuestros lugares, nos invitan a mantener centrada la encarnación que tengamos desde un concepto de no soy un hombre, no soy una mujer, juego el papel encarnado y se vale aprender a jugarlo bien, ¿no? Pero antes de esta encarnación, los trisques, las triquetas, nos dicen, dentro de este papel, cuando tú juegas tu papel, estás creando esta corona, estás creando este espacio de unicidad que se llama humanidad. Y eso es importante. Cuando volteamos y decimos, es que ¿cuál es la unicidad? Y la unicidad de mi ser con Dios. No hay, es imposible generar una unicidad con ninguna divinidad, ni con uno mismo, ni con el otro, si no me siento uno con la humanidad. Sin género, sin nada. La triqueta, el triskel, son interpretaciones de la unicidad con la humanidad primero. Para ser y poder estar en contacto con una divinidad, necesito reconocer mi humanidad, y eso es más allá de mi género, más allá de la encarnación. La encarnación es la experiencia. Y más allá de una determinación, de un nombramiento. Yo creo que llevamos demasiados siglos como humanidad discutiendo esto, y los antiguos tenían muy claro este equilibrio. Para ahorita, de repente, estar metidos en una serie de complicaciones de esta parte del lenguaje inclusivo que es como absurdo, esta parte de el inventar nuevos determinaciones de género, porque el que lo determines y que de repente ya cada vez se va haciendo más largo esto de LGBTQ+, etcétera, no te da identidad, te da identidad tu identificación como humanidad, ¿sí? Que en determinado momento por ahí una persona decía, se me hace rudo, pero es muy cierto. Al final, al cabo de todos los cuestionamientos, todo termina en si vas al urólogo o al ginecólogo, ¿sí? Pero tenemos que entender, no es una cuestión de dignificar tus emociones o tu equilibrio. Ese cada quien lo obtiene. No se trata de eso. Estamos
en pro, sí, de que cada quien encuentre su unicidad y su contacto con la unicidad, y cada quien puede, bien dicen las leyes de Wicca, sí, haz lo que quieras mientras no afectes a nada ni a nadie, incluyéndote a ti mismo. Entonces, creo que es muy claro, y creo que estos símbolos masculino, femenino, pero que buscan una integración, que buscan un equilibrio, que buscan esta proyección de triada en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro presente, pasado, futuro, en nuestro mundo mental, físico, espiritual. Esta parte de equilibrio, de equidad, de movernos hacia una conciencia más estructurada, nos da una visión muy amplia, Bernie, pero sobre todo muy mágica. Pero fíjate, Mao, tocas un tema que es muy importante y que por eso estos símbolos también son importantes. En esta frecuencia que la humanidad de repente ha manejado, en donde queremos ser incluyentes en estos lenguajes, en estas autodefiniciones de géneros. Yo leí el otro día, en este momento, ONU tiene reconocidos 112 géneros que parten de 33 tipos de géneros sexuales establecidos. Eso es demasiado y seguimos multiplicando los nombres, ¿no? Estas identidades todas son valiosas, pero debemos y nos van a ir invitando a regresar a un centro. Siempre vamos a regresar a esta triada, sin importar cuál es. Y cuando digo identidad de género, ni nos estamos metiendo con sus preferencias sexuales, ¿eh? Es solo una percepción de sí mismos. Pero esa percepción de sí mismos, las triquetas, estos nos recuerdan que sin importar nuestra percepción, siempre me puedo sentir conectada en base a mis tres reinos, mente, cuerpo y alma. Todos, sin importar cuál es la identidad que estemos decidiendo tomar, nacimos, vivimos y moriremos para renacer. Todos estamos sujetos bajo las mismas leyes universales. A la ley universal no le va a pesar si tienes o te consideraste con una A o con una E o con una O. Ya eres, ¿no? Y entonces eso también es como muy importante, porque dentro de esta energía, de estos símbolos, existe totalmente la inclusividad, porque el símbolo no es exactamente una encarnación o femenina o masculina, es el pilar del centro. Estos símbolos son importantes porque son como el pilar del centro de la Cábala, ¿eh? Son estos espacios donde
que crea balance entre dos principios. Claro, tenemos dos géneros, de ahí el que sean las preferencias Sí, las mucho, orientaciones, ¿no? es mucho lo que es tu apreciación, ¿sí? Ujú. Y lo voy a comparar con otra cosa para no meternos en problema, pero es, si yo quisiera determinarme por mi gusto al chocolate, habrá muchos que digan sí, pero me gusta el chocolate blanco, otros dirán que me gusta el chocolate oscuro, otros dirán que les gusta el chocolate con leche, unos dirán con azúcar, otros dirán sin azúcar, entonces siempre habrá motivo de división. Yo creo que desde la Claro. antigüedad nos marcaron esta parte de equilibrio femenino y masculino dentro de cada uno, ¿sí? Sin que esto esté estorbando en nuestras preferencias. De hecho, la cultura mesoamericana representaba a sus señores sagrados siempre en esta dualidad perfecta de femenino y masculino, ¿sí? No existía un Tlaloc si no había una Calchihuitlicue, ¿sí? Estaba Ometeotl y Omecehuali, estaba el Ometeotl, ¿sí? Estaba el ser unido, el ser completo. Y tenemos que balancear estas energías para poder ser, Claro. ¿sí? Claro, no, digo, no estamos hablando ni de bueno ni de malo en el proceso, sino desde este otro lado energético que podemos ver que hay un gran movimiento del regreso a casa, ¿eh? Dentro de un proceso de separación a través de la etiqueta, porque finalmente al ser humano le es más fácil comprender sus ideas, conceptos, cuando los asimilo a través de una etiqueta. El que tengamos ahora muchos nombres es un proceso de asimilación del rol que puedo o no jugar, el rol que por trauma o no estoy jugando. Todos somos hijos del trauma, ¿eh? Cuando digo el trauma no quiero decir que haya uno más traumado que el otro, porque los que podemos pensar que somos género del cotidiano, digamos, también tenemos nuestros traumas, cargamos. De todas tus De relaciones. todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es un equilibrio y el equilibrio es tres, no es dos, ¿sí? Claro.
Decía Sí, por ahí, platicábamos mucho con Leo, ¿no? Que la balanza no podría ser equilibrio si no tuviera el eje central, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque si no estamos hablando de tensión, no de Ujú, equilibrio, claro. ¿sí? Sí, claro, son justo estos tres pilares, ¿no? Así es, No, no hay así uno sin es. el otro. Así es, pues ahí está el triskel y la triqueta, muy interesantes, muy para analizar, estudiar, verlo, pero bueno, seguiremos trayendo otros símbolos a la mesa para que los estudiemos, para que los eh, eh, veamos de qué tratan y si tienen ustedes, amigos, alguna preferencia por algún símbolo, háganoslo saber, Claro. compartan el programa y todo eso, pero en fin, aquí estamos para servirles. Bernie, ¿qué vamos a tener esta semana? Ay, no, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de cosas como siempre. El domingo estamos arrancando en línea. Voy a tener un pequeño tallercito de bibliomancia, ¿no? Está en línea, será de las 11 de la mañana a más o menos 1:30, 2 de la tarde, dependiendo cómo fluyamos con la bibliomancia, ¿no? El domingo, entonces, a las 11 está ahí en mis redes. Mándame si quieres un WhatsApp al 55 25 04 31 27 para poder incorporarte. Tenemos en esta semana también ya las inscripciones para lo que es el curso de muñecas mágicas, que es todo este uso del muñeco como un fetiche, como un direccionador de la energía, que forma parte también muy clara de magias, de muchas magias, desde la judú hasta la de caos, en donde hablamos de las muñecas a través del tiempo, ¿no? Las muñecas para maldecir, las muñecas para bendecir, las muñecas para manipular, las muñecas para sanar. No es un taller que está súper padre, súper divertido y que te enseña mucho de este enfoque de el ser a través de una magia simpatética, ¿no? Entonces ya están las inscripciones para el curso de muñecas mágicas. Tenemos, te digo, este fin de semana, domingo, la actividad de bibliomancia. Todos estos dos son en línea, ¿no? Y el fin de semana, Mao, nuevamente en San Luis Potosí, los quiero invitar. Hay dos ejercicios, hay dos dinámicas Reiki que nos van a estar compartiendo Juan Carlos allá en Sanatana Dharma. Y entonces, pues los invito a que también vayan. Es Reiki Golden Reiki y una energía angélica que va a estar él manejando sobre los chakras, ¿no? Entonces también están bien padres. Si te interesa y estás en San Luis Potosí, pues mándamelo. Los cursos son de todo el día, uno y uno. Cada día puedes tomar ambos o tomarlos separados. Y también está muy padre ese campo energético, ese manejo. Entonces, pues invitadísimos a que se vayan, ya sea San Luis Potosí, a Sanatana Dharma con esas actividades. Este fin de semana, domingo, con bibliomancia. Ya empezamos a partir de hoy nuevamente, Mau, las lecturas mensuales, así que ya en un momentito más les subo para que puedan solicitar su lecturita mensual y a darle con las lecturas y las proyecciones mensuales, que también están bien chidas, porque marzo es un mes pivotal, es un mes que nos va a traer muchas cosas en el cierre de un trimestre que fue un teje y maneje. Uy, marzo nos va a dar así de sacudida y mucha chamba, espero. Así es, ¿No? ¿Y tú? marzo es un mes sagrado. Mañana es mi Claro. cumpleaños. Muy bien. Muy bien, feliz. Además de eso, déjenme decirles que, bueno, continúo aceptando gente para el curso de tarot. Ahí les dejo la información por si gustan. Tenemos para jueves o para sábado. Y también, pues, decirles de dos noticias importantes. Yo creo que a partir del próximo miércoles regresamos a transmitir por Vive Radio. Volvemos a entrar en la programación de Vive Radio, entonces ya vamos a estar independientemente de seguir en Facebook, en YouTube, en Vive Radio, allá con mi amigo Mario Gómez. Vamos a reintegrarnos otra vez a la parrilla de programación de Vive. Y otra parte importante, que nada más es como un pequeño adelanto, vamos a estar preparando junto con Bernie, junto con Leo, junto con Humberto, junto con varias personas importantes de nuestra comunidad, una serie de eventos que van a estar dando vuelta alrededor de la República, sobre todo 3 puntos importantes que va a ser Morelia, San Luis Potosí y Querétaro. Ahí vamos a estar haciendo
conferencias, pláticas, investigaciones, en fin, va a estar muy, muy interesante. No se lo van a perder, pero ese es un pequeño adelanto. Por lo pronto, próximo miércoles empezamos a transmitir desde Vive Radio y pues viene marzo, va a ser un mes súper importante y súper interesante, como dice Ver. Sí, es un mes semilla, es un mes semillero, y no solo semillero, sino es un mes donde ya germina, ¿no? Las semillas que hemos puesto van a empezar a dar esa puntita que empieza a salir, que aún no es tronquito, que aún no es tallito, pero que ya está enraizando. Entonces, híjole, si no te has puesto las pilas, póntelas todavía, tienes chance, porque ya estamos en marzo y hay que fluir con ese campo energético que va a estar súper padre y del que estaremos hablando más. Mucho más. Vamos a hablar mucho y van a oír mucho de nosotros y más con estas campañas que vamos a hacer que van a estar muy interesantes. Sí. Les agradezco mucho. Gracias, Bernie, por haber estado. Espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó y pues esperamos sus comentarios. Esperamos todos sus comentarios. Coméntenos, pónganos like, compartan el programa. Se los vamos a agradecer mucho. Nos vemos la próxima semana aquí en Wicca Radio México. Se los agradezco.